En el 2024, el Perú registró 170 feminicidios según cifras de la Defensoría del Pueblo. Más de 300 mujeres fueron víctimas de tentativas de feminicidio según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, además de las cifras reportadas por transfeminicidios. Casi la mitad de peruanas entre 15 y 49 años han reportado abusos de parte de sus parejas, según la última encuesta demográfica y de salud familiar. Para el 2024, el Ministerio de Salud reportó 10.908 casos de abuso infantil en infancias y adolescencias. A pesar de estas cifras alarmantes, el Congreso ha presentado un proyecto de ley para fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, proponiendo crear un solo ministerio, el Ministerio de la Familia. Esta no es una simple reestructuración administrativa, es una decisión política e ideológica que niega e invisibiliza la realidad de la mitad de la población y que pone en riesgo las políticas públicas de prevención y sanción frente a la violencia de género. Por eso hoy conversamos sobre lo que está en juego con este proyecto de ley y por qué es necesario la exclusividad de un solo ministerio que pueda atender los derechos de las mujeres, las diversidades y las poblaciones vulnerables. Yo soy Fiorella Ferrari. Yo soy Ciara Horna y esto es Ruge Hermana. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa más. este es el programa 10 de Ruge Hermana. Y bueno, como han visto en el título, sí llegamos para hablar de lo que está pasando con el Ministerio de la Mujer y esta propuesta de fusión que tiene con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y no es una propuesta que parte de hoy, de ayer, de hace una semana, ¿no? Es una propuesta que viene desde julio del año pasado y que, si bien hemos decidido abordarlo esta semana, es porque valga la redundancia, la semana pasada, en una mesa del Congreso, liderada por el congresista Muñante, De renovación medieval. el enemigo número uno de las mujeres y las disidencias, ponía argumentos frente a esta propuesta dentro del debate de esta posible fusión, las denuncias falsas, ¿no? Eso era lo crucial, lo puntual para argumentar por qué era necesario mezclar, ¿no? Invisibilizar, además, Claro, como estábamos mencionando al inicio, la importancia de que haya un ministerio que pueda atender a las mujeres y a las y a las disidencias y a las poblaciones vulnerables en general, porque, ¿no? claro, con el ensañamiento que tiene con las mujeres y diversidades no se dan cuenta que lo que están poniendo en juego en realidad es una larga lista de poblaciones entre niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, así es. O Los sea, adultos mayores también. adultas mayores. Por un lado está el tema político que es claro, ¿no? El posicionamiento conservador, fascista, que existe no solamente en un gobierno nuestro, peruano. Es un gobierno dictatorial, o sea, estamos dictatorial en una además, dictadura, pero ¿no? que además es regional y mundial. Así es. Sí, así se siente. Sí, Así se siente. sí. Quirita le ladra como si fuese Muñante quien tuviese al frente. Pero sí, pues entonces, claro, al final se intenta hacer, yo creo que lo veo así, como este lado más ideológico por el lado de la religión. Porque Sí. evidentemente eso está siendo promovido por el lado de la familia, el lado de cuidar, quién cuida a los niños, cuando muchas de estas leyes están siendo promovidas por congresistas que tienen investigaciones precisamente Por abuso. por abuso sexual a menores. Así es. Y algo que también pasa con esta manera en la que instrumentalizan la religión, yo creo que en general el capitalismo, el machismo, el patriarcado, instrumentaliza o utiliza las doctrinas religiosas justamente para excusar intereses personales, ¿no? Totalmente. Porque todo es político, ¿no? Pero intereses personales, ¿no? Entonces, claro, al fusionar este ministerio que es completamente indispensable para las mujeres, para la mitad de la población en general, creo que más allá de decir, bueno, no solamente quiere apañar estos abusos, ¿no? Porque básicamente es una fusión para encubrir a varones abusadores, así también es como lo veo. Totalmente. Pero también para la reducción de los pocos derechos o los pocos alcances o intentos que estamos teniendo sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? Claro. Porque hay un foco ahí particular que siempre digo es un efecto dominó del capitalismo para tener más mano de obra barata. Uh-huh. Entonces, nada está alejado, todo tiene un porqué, todo es parte de un juego
de Exacto. tronos aquí terrible y asqueroso que Claro, vivimos. y creo que para entender la figura también, o sea, podríamos aterrizar un poco de esta información que muchas veces todo el tema político, y hablo no la política como ejercicio ciudadano, sino como la esfera política, ¿no? Como la argolla, sí, como gobierno, si se quiere, ¿no? Personas en la esfera política, se está jugando en pared, ¿no? Porque supuestamente el Congreso es uno de los tres poderes que le tiene que hacer el aguante o la confrontación al Estado, al Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el gobierno de turno, que son los ministerios, la PCM y, bueno, la presidencia. Pero eso no sucede, en nuestro país no está pasando esto, en nuestro país está gobernando el Congreso, ¿no? Y bueno, claro, tiene a los títeres del Ejecutivo que hace caso y que hoy día, perdón, no hoy día, pero hemos visto lamentablemente esta semana el papel vergonzoso de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, simplemente diciendo, ok, es lo que hay que hacer, hay que fusionar. Claro, está de acuerdo con eso. Y hace un mes, quizás ya fue, que hubo esta reunión de exministros donde también estaba nuestra Gloria Montenegro, ahora ausente, que un poco hablaban sobre la relevancia y el impacto que tendría en este momento particular de retroceso, ¿no? La eliminación del Ministerio de la Mujer, ¿no? Claro. Es una eliminación, lo dicen llamar fusión, pero para mí es una eliminación absoluta del Ministerio de la Mujer. No solo le eliminan el ministerio como institución, sino que tiene una carga simbólica fuertísima, porque es la invisibilización de un problema estructural que está reflejado en la data. O sea, las cifras, las estadísticas te explican por qué es necesario mantener el foco exclusivo en esta problemática que se lleva vidas anualmente, mensualmente, diariamente, ¿no? Y esa es solamente la data conocida, porque sabemos que hay un montón de personas que no necesariamente denuncian, ¿no? Y esos casos no están siendo... claro, no están siendo registrados, Exacto. No hay como una recopilación de esa información. Pero lo que también decían ellas, justo en esta misma línea, es que, claro, no es la primera vez que algo así sucede. De hecho, ¿desde cuándo tenemos Ministerio de la Mujer, no? Claro. Esto se peleó un poco en los 90. Y se logró. Entonces, no creo que vamos a bajar los brazos, ¿no? Ahorita quizás vamos a ir desarrollando un poco eso, pero ya desde los 90 que se intentó eliminar este Ministerio de la Mujer, bueno, que en realidad es como que existe el Ministerio de la Mujer. Como tal. Porque ya, incluso en una época dictatorial como esa, claro, ya se entendía la problemática de género, tal vez no con esta palabra, me imagino. No se utilizaba la palabra género. De hecho, hasta el día de hoy aún no terminan en muchos espacios del país utilizar el término género. No es aceptado. No es aceptado, sí, pero que están a favor de todo lo que esto implica, ¿no? Claro, como no me enuncio, pero entiendo la problemática. Yo creo que también en ese tiempo, es más, ha estado el Ministerio de la Promoción de la Mujer, porque se entendía que había una problemática, pero no se asume como violencia basada en género como tal, ¿no? Sí, tal cual. Y claro, ha tenido su propio proceso, ¿no? Hasta el 2012 que ya se instaura como tal el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y ya no solamente como un resultado de la estadística local, ¿no? Sino también haciendo el ejercicio de compararnos con la región, ¿no? Y otros países, y te das cuenta que tenemos un serio problema de violencia de género en el país. En Argentina ya se eliminó, ¿no? Milei eliminó el Ministerio de la Mujer y lo puso como también una secretaría más dentro de un ministerio. Pasos agigantados. Y el gran problema de hacer eso es precisamente el hecho, primero, que no va a haber igual presupuesto, porque ojo, o sea, tampoco es que una defienda, o sea, yo no me siento acá con capacidad de defender nada de lo que corresponde al gobierno en ese momento. No creo que nada funcione como debería funcionar. Sin embargo, existe una carga simbólica y sí es verdad que mientras ese ministerio exista con su propio presupuesto, pues van a haber poblaciones que van a seguir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el programa Aurora? ¿Qué va a pasar con todos los CENS? Con la Política Nacional de Eliminación de Violencia de Género, ¿no? Hay un plan de eliminación. Claro, se corta todo. De hecho, se podrían eliminar más de 300 centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer atienden a un promedio de 400 víctimas mensuales, era un poco lo que decía el reporte del ministerio, ¿no? Entonces, más allá de la forma, eficiencia y protocolos que utilicen los centros de emergencia mujer, medianamente, siendo 2025, tenemos un espacio que podemos seguir perfeccionando, buscando de que tenga un enfoque más empático, ¿no? Que se fortalezcan las capacidades de estos funcionarios y funcionarias públicas. Que se puede seguir trabajando mientras esté el trabajo focalizado. Y que está ahí, ¿no? Mínimamente. Lo que tienes es como enchular el espacio, por decirlo de algún modo. Pero si lo eliminas, no tienes nada en que trabajar. No, y además es la excusa perfecta porque evidentemente es un ministerio que recibiría menor cantidad de presupuesto y lo que antes era todo una viceministerio, como lo es ahora el de la mujer,
pues pasaría a ser, no sé si una secretaría, una oficina, una dirección, y no solamente no va a tener el foco que necesita una problemática como esta, sino además, obviamente tendría menos presupuesto. Y con eso se bajan un montón de programas que trabajan con personas reales, que realmente van a sufrir las consecuencias de una fusión como esta, ¿no? Algo que también un poco rescatábamos de esto, y bueno, y la razón por la cual es como que, oye, hablemos de esta posibilidad de fusión, son dos cosas, ¿no? Algo que también decía Muñante desde ese lado era la eliminación de la ley 30364. ¿No? Pero ¿qué es la ley 30364? La ley 30364 es la ley nacional de prevención y sanción de la violencia de género en el país, ¿no? Que de hecho es como la ley que también, la ley paraguas frente a todas las otras leyes y normativas que buscan justamente que las mujeres no seamos violentadas, ¿no? Exacto. No te estamos hablando de igualdad salarial, no te estoy hablando de no sé, el famoso techo de cristal. El famoso techo de cristal, no, te estamos hablando de que esa ley busca prevenir que asesinen a las mujeres. Básicamente eso, que dejen de matarnos, ¿no? Que justamente es una consigna muy básica, digo, ¿no? El dejen de matarnos, porfis, please, no me mates. Que justo, bueno, esta semana, el 3 de junio, se cumplen 10 años del Ni Una Menos en Argentina. Ah, mira. De la primera movilización de Ni Una Menos en Argentina, de esta nueva ola feminista que parte de este lado del mundo en Latinoamérica. Fue un 3 de junio, ¿no? Y 10 años después, Argentina no tiene un ministerio. 10 años después, en Perú, estamos luchando para que esta ley que tanto nos costó, que se promovió en el 2016 también, 2016. La 30364. La 30364, exactamente, que busca prevenir todos los feminicidios, no, y además los transfeminicidios. Creo que también. la importancia de esa ley también es que ubica como el problema estructural. No sí. Es como algo que está por el costado y que puedo atender con diferentes programitas, sino que creo que esta ley, creo lo fundamental de esta ley es que visibiliza el problema de violencia de género y violencia contra las mujeres como un problema estructural y no como algo individual que puedo atacar con diferentes campañas. No es un asunto de que tienen que arreglar en pareja, ¿no? Claro, es un problema público. No es un crimen pasional. Exacto. No es que, bueno, qué exagerada que te metieron la mano en la combi, no es eso. No es que, bueno, el tío hizo tocamientos indebidos a la sobrina o al sobrino y que es un asunto familiar y que se queda ahí, no. Eso es un asunto de Estado, es un tema público y que, como tú mencionas, tangibiliza, ¿no? Como que hace real que esto no es algo solo, ¿no? Es un problema grande, estructural, histórico, porque no viene de 2016 acá, no viene de 1980, no, viene de la historia del mundo, desde que las personas somos personas, que este tipo de violencias existen y que por lo tanto se han ido tomando y luchando, y las mujeres y las maricas han ido luchando, hemos ido luchando para que hoy mínimamente no, más allá de que podamos decidir estudiar, más allá de que decidamos trabajar o no, podamos denunciar si es que alguien pueda pagar, si es que alguien se atreve a maltratarnos, si alguien se atreve a violarnos. Ahí tenemos que borrar la palabra violar. Se le pone el pito. Si alguien se atreve a violentarnos, ¿no? Como, no podemos decir como las palabras exactas que quisiéramos, porque si no, papá YouTube nos castiga. Entonces, pero sí, pues estamos hablando de equivalentes, ¿no? Petit Suisse, Billboards, que dan risa, pero puta, son las palabras que podemos utilizar, por lo menos de esta plataforma. Entonces sí, creo que ahí hay un punto que me encantaría que la ciudadanía en general, no solamente las mujeres, sino también hay momentos en los que los varones, en este caso cisgénero, tienen que saber cuál es su posición dentro de esta consigna, ¿no? O sea, claramente que los billboards no van a decir, ay, o los padres que no pasan manutención o que genuinamente son estos abusadores, van a estar a favor. Pero si hay hombres, ¿no? Si hay hombres que genuinamente, mínimamente creen que las mujeres somos simplemente personas básicamente, también tienen una trinchera desde donde incidir y decir que esta fusión no debería de suceder, ¿no? Entonces este es un llamado también a la chibolada,
a las que no necesariamente tienes que ser feminista, ¿no? Incluso te diría, no utilicemos la palabra feminista para acercarnos a las personas que genuinamente creen que el Ministerio de la Mujer hace un trabajo importante porque previene que nos asesinen, prácticamente, sigo utilizando la palabra, previene que abusen de nosotras sexualmente, o busca sancionar a quienes lo hacen, ¿no? Entonces no es algo ajeno a únicamente un problema de creo maricas y que mujeres. no, o sea, claro, esto como está más allá de cómo te denominas o cómo te identificas con respecto a si eres feminista o no feminista, porque creo que va mucho más allá. El tema puntual es entender, y yo creo que el punto de inflexión es más bien dónde estás parada, si realmente consideras que existe un problema estructural de violencia contra las mujeres, diversidades y poblaciones vulnerables en general, sí o no, ¿no? Y yo creo que la data está ahí, o sea, somos la mitad de la población, estamos hablando de 170 feminicidios en un año y lamentablemente esas cifras han ido creciendo porque los años anteriores, y claro, se han hecho perfos, se han hecho actividades, entrega de cartas en otros años, porque habían cifras alarmantes con 100 y pico, con 120, con 125, que era horroroso en ese momento, y de pronto ahorita solamente se siguen sumando las cifras y año a año siguen incrementándose. Entonces, creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Entender si es que realmente crees que existe un problema de violencia hacia las mujeres y diversidades en este país. Y eso es, porque en realidad pretender fusionar estos dos ministerios, que creo que también estaría bueno como contar un poco qué es lo que hace cada uno, ¿no? Ya hemos hablado un montón de lo que hace el Ministerio de la Mujer en general, pero el MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también fue creado para algo específico porque también existe el problema estructural de pobreza en el país. Sí, y de racismo. Y de racismo y de todas las aristas con las que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabaja, y que tampoco merece de pronto fusionarse con otro problema estructural para simplemente ser la pantalla del Ministerio de la Familia, porque suena muy bien bajo preceptos religiosos tener un Ministerio de la Familia. Y ¿no? que incluso considerando citando a congresistas como la Jauregui, ¿no? Compañía, incluso a la misma Keiko Fujimori, que en su momento dijo que la protección de la familia es parte fundamental de su partido. Allá recuerdo entonces, ¿qué es lo que entienden por familia, no? O sea, si hoy te diría medianamente, en 2025, que los poderes del Estado y todos los poderes, no solamente el Estado, todos los poderes, entienden que la familia son cualquier persona que quieran vivir juntos o que quieran estar juntos, independientemente de su orientación, independientemente de su identidad, independientemente de que si estás hablando de abuela con nietos, ¿no? De dos tías con sobrinos, cual fuese el vínculo que tengan, y que me identifico, amigos, amigas también, ¿no? Que me identifico como familia, te diría que, a ver, imaginemos que están teniendo una buena intención de que sea un ministerio de la familia para que prevalezca ese concepto, pero su concepto de familia solamente es hombre y mujer. Obvio. Y que se reproduzcan, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Para ellos. Entonces, bajo ese concepto de familia, es completamente absurdo que quieras que fusionar quien previene y sanciona la violencia hacia las mujeres y personas LGTBQ y quien busca incluir de manera digna, ¿no? Que es el Ministerio de Inclusión Social, a las personas que están en una situación precaria, que son relegados de la sociedad. Rescato mucho a Ollanta y a Nadine por haber hecho ese ministerio, porque fue su gestión. En su gestión. Tengo muy clara la gestión de Nadine. Pero claro, sí, el trabajo que hace el Ministerio de Inclusión Social también tiene una relevancia importante y tiene una agenda específica y necesita ser transversal a diferentes poderes y trabajar y esa con propia atención, ¿no? O sea, tampoco restarle atención porque lo que quieren hacer también es restarle presupuesto a ese ministerio. Por supuesto. O sea, ¿qué va a pasar a ser los problemas o los viceministerios de desarrollo de inclusión social? ¿Son simplemente secretarías con la mitad de presupuesto? O sea, no se dan abasto en este momento, siendo lo que son, ¿no? ¿Y qué pretenden al hacer esta fusión? Que claro, yo también siento que decirle fusionar y ponerle Ministerio de la Familia, para muchos oídos debe sonar bien. Bueno, no es que vayan ¿por qué no? Van a seguir haciendo lo mismo, solo que ahora todos juntos. Focalizado, están integrando el sistema. No, lo que están invisibilizando la problemática estructural. Quieren dejarnos propensas a cualquier estúpido que nos meta la mano, que nos abuse, que nada de eso sea problema. Porque además, ojo que dentro también de las tareas, voy a decirlo así, o de que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es también trabajar el tema de prevención.
Entonces, si estamos hablando de que ese ministerio ya no va a ser ministerio, ya no va a tener este foco especializado y específico para atender la problemática y ya no va a tener ese presupuesto, entonces, ¿cómo se van a tratar esos problemas? Y algo que también hace el Ministerio de la Mujer... ¿Y qué garantiza además que después de esta fusión estos sigan siendo unos problemas? Porque eso va a pasar a la última rueda del coche, como toda la vida han sido los problemas de mujeres y diversidades sexuales, las únicas. Pero siempre, si quiero rescatar eso, para cualquier problemática social, son los primeritos que están en las marchas. Sí, son los primeritos que están ahí buscando su bloque adecuado. Sí, sí, y más allá de eso, ¿no? Poner el cuerpo, eso también es un poco lo que hablábamos en capítulos pasados, eso es poner el cuerpo también por cosas que tú crees que no te atraviesan, porque al final yo creo que hay una lectura de que todos los problemas sociales, a que tú creas que no te atraviesan, no se atraviesan como colectivo, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la mayor lección que tienen ahorita los artistas con todo el tema de las regalías. Las regalías, sí, también vi que muchos artistas no mainstream, actores y actrices básicamente, ¿no? No es que los artistas son muchos, artistas audiovisuales, yo no vi músicos, por ejemplo, ni músicas, yo no vi. Y claro, pero es que ellos salieron con el problema con ellos, y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que hay una mirada tan individualista, ¿no? de la problemática social, que, claro, a mí no me importa lo que le pasa a la persona del costado. Mientras yo esté bien, a mí qué chucha, ¿no? A mí qué me importa si matan a la mujer del costado. A mí mi marido a mí no me pega. Si eso pasa en otros distritos, eso pasa, a mí no me importa, ¿no? A mí no me pasa eso. A mis hijos no les va a pasar, ¿no? A mis hijos no les va a pasar. Yo soy músico y a mí no me va a pasar esto. Yo no tengo por qué pagar cupo. Gente, lo que le pasa a la persona del costado tiene un impacto en nosotros. Y si no te importa, y si no tiene un impacto y no te importa, es que eres una mierda de persona, básicamente, ¿no? Estás viviendo mirándote el ombligo, y es gratis ser buena onda. O sea, no, ni siquiera te digo buena onda. Buena onda ni siquiera es tener un poquito de conciencia. Es gratis no ser una mierda. Eso, no sean unas mierdas. O sea, no sean unas malas personas. Con eso no te cuesta, no es que tengas que dar dinero, no es que tengas que dar tu tiempo. No, pero es que para mucha gente sí implica pérdida de... No. Yo creo que... O sea, mira toda la gente que está en el poder. O sea, no ser una mierda implica trabajar al servicio público, que es dejar de ganar. Yo creo que ahí puede ser como... Una cosa es ser una persona mala, no sé, ¿no? Como... La banalidad del mal de la nada. Sí, la banalidad del mal, de ser una cagada, seas funcionario público, ¿no? Y otra cosa es no ser una persona mala, es simplemente no hacer nada. No, pues, pero estamos hablando de la gente que está... Claro, hay dos personas. Yo no estoy hablando de los funcionarios. Los funcionarios hacen su trabajo. Claro. Yo hablo simplemente de la ciudadanía, claro. ¿no? No me estoy dirigiendo a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos... Haz tu trabajo. Es su trabajo, ¿no? Hablo de la ciudadanía, ¿no? No seas una mala persona, no te cuesta nada. Claro, ¿no? Es como que si tú crees como que en verdad no pasa nada, que vivimos en el país de las maravillas, es como, mejor no lo digas. Sí, claro. ¿No te afecta? Ok. Quédate en tu casa. Pero vuelvo a decir, ¿no? Algo que también, volviendo a que sí nos afecta, que se elimine el Ministerio de la Mujer y que se elimine posiblemente la ley 30364, es que esa ley y este ministerio, básicamente este ministerio, también es responsable de que cuando tú vayas a la comisaría o cuando tú vayas a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, cuando hablemos del Ministerio del Ambiente, cuando hablemos de cualquier servicio público, cuando te traten en la RENIEC, cuando vayas a la OMPE, cuando pagues tus impuestos en cualquier servicio público, se haga considerando que hay una diferencia de trato, de formas en la que no tienen que ser machistas contigo, en la que no tienes que ser discriminado o discriminada. ¿Y esto por qué? Porque esta ley 30364 contiene la transversalización del enfoque de género. Y el ministerio se encarga de hacer esas capacitaciones. El Ministerio de la Mujer se encarga de hacer que cuando tú quieras denunciar porque te chocaron el carro, mira, estoy hablando de una situación súper prive, urbana, te choca el carro un tipo y el tipo es completamente grosero contigo, es completamente machista. Si esa policía que interviene tiene esta situación de aliado con el sujeto, está capacitada, cuando son varones, son aliados con varones, tu denuncia de que te chocaron el carro y va a pasar, o sea, no va a proceder, ¿no? Entonces, porque hay este pacto entre hombres patriarcales que si el Ministerio de la Mujer sigue existiendo, no te digo que hoy eso funciona de maravilla, ¿no? No, claro. Pero mínimamente tenemos una garantía de exigirle a ese policía... Esa es la gran diferencia. Exactamente, tenemos garantía de exigirle a ese policía que se comporte como el papelito de esta constitución de mierda. Te dice que eso... Claro, por lo menos en el papel te está diciendo, esa es la ley
eso es lo que tipifica la ley y actuemos de acuerdo al papel. Pero ahora, si ni siquiera tenemos eso, porque claro, del papel a la realidad hay un hueco enorme, pero si ni siquiera tenemos la ley, que además ha costado que sea ley, y además, y creo que nosotras hemos estado en situaciones en donde hemos podido recurrir a la ley estando en comisarías, y que claro, la gente no las conoce, pero eso no pasó, teníamos la seguridad de decir, esto es ley. Y teníamos que explicar al y policía cómo hacer recurrir su trabajo. a llamar, a ver qué hacemos, y claro, o sea, estábamos en la posición de decir, esto es lo que dice la ley, si tú no conoces la ley, es problema tuyo, pero ahora, si quitan esto como un salvoconducto legal que hemos tenido como derecho, realmente estamos absolutamente desprotegidas. Y claro, es el ejemplo del choque del carro o lo nuestro que pasó, que tuvimos un episodio que nos terminamos en la comisaría por temas de acoso, de hecho, hostigamiento sexual en un centro comercial. ¿Qué pasa si no tenemos nada? Claro. O sea, estamos absolutamente en el aire. A la merced de la voluntad de las personas. Y como vengo diciendo, hay personas malas. Hay personas malas. Pero no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. De hecho, el hecho de que se haya observado el problema estructural de la violencia hacia las mujeres ya viene desde los 90s, que una diría, pues, 90s, época dictatorial, fujimorista, ¿no? Pero tiene sentido porque ya ahí habían algunos indicios de que habían personas dentro del gobierno que observaban algunas cositas que pasaban. La misma primera dama, ¿no? En ese momento, antes que Keiko Fujimori se tome esa foto con el puro así, ¿no? La ridícula esta, Susana Iguchi. Bueno, estaba en sus 20, estaba en sus pequeños 20, creo, ¿o no? ¿Qué edad tendría ella? Sí, seguramente. Estaba en el momento jamás justificaría a Keiko Fujimori, pero también yo pienso... Porque lo estúpido que podemos haber sido. Ya, tal vez pudo haber sido, pero jamás. En su momento llegó la mañana y... Claro. En su momento llegó la mañana, pero su mamá, o sea, Susana Iguchi, fue la primera mujer, creería yo, en ese contexto dictatorial, y que observó. Que hizo una observación y que hizo esta observación pública sobre corrupción y sobre las formas en las que se estaban tomando esto. Robando en el contexto que quien era el poder y su verdugo era su esposo y el presidente, ¿no? Entonces, creo que sumado ella a las mujeres feministas de ese momento, que incluso no diría que muchas de ellas no se consideraban feministas, ¿no? Más allá del término, incluso también no tienes que ser feminista para defender el Ministerio de la Mujer. Claro, creo que tienes que ser mujer, no tienes que ser marica para defender el Ministerio de la Mujer, ¿no? Creo que con el solo hecho de observar que es una invisibilización del problema de fondo que tenemos en el país y en la región es suficiente para defender el ministerio. Siempre han habido, más allá de personas malas como tal, ¿no? Como el machismo en sí mismo, y el ministerio lo que hace es garantizar que medianamente frente a esa situación, ¿no? Podamos tener un respaldo de decir, yo te puedo denunciar, ¿no? Claro. Y también puede hasta incluso limitar, ¿no? O sea, el que no existe un Ministerio de la Mujer da aval a que estos abusadores, billboards, de suscriptores de la vida. De suscriptores de la vida, se sientan con la posibilidad de, bueno, esto va a ser inmune, ¿no? El proceso que va a llevar... La impunidad, es como la legitimización de la impunidad, porque si antes sabemos que el ministerio no funcionaba su 100 y era totalmente perfectible, por lo menos teníamos una ley, un papel o un ministerio en el cual podríamos ir, tocar la puerta y decir esto está pasando. Pero si ni siquiera hay eso, porque literalmente se están bajando de que existe el problema de fondo, y una vez más, ¿no? Con el argumento de Muñante de las denuncias falsas, que es una estupidez realmente. O sea, tú no puedes reducir con una estadística inexistente, no puedes reducir el problema estructural de violencia hacia las mujeres y diversidades con el cuento de denuncias falsas. Que no quiere decir que no haya. Hay, seguro hay, ¿no? Y está bien que se tomen esos casos, que se tomen eso como casos excepcionales a la norma. Porque la norma de fondo es lo que te dice. No puedes legislar por la excepción. Claro. No puedes legislar ni por la excepción ni por creencias, ¿no? Ni por la excepción ni por creencias. Y el problema, como lo decíamos al inicio, o sea, ya con 170 feminicidios encima en un año, con la mitad de la población sufriendo temas de acoso, de violencia, de género, ¿no? A nivel general, digo, mujeres, diversidades, pero también todas estas pequeñas agrupaciones que entran a poblaciones vulnerables, ¿no? Las personas con discapacidad, que digo pequeñas porque siento que esa es un poco la bolsa en la que se entra cuando se dice poblaciones vulnerables, pero en verdad es población también, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, las personas mayores, adultas mayores, las infancias, las adolescencias, o sea,
ahí iba hoy otro punto, ¿no? Tanto que piensan en las infancias, uy, no, protegemos a las infancias, esto lo hacemos por los niños. ¿Quién puede pensar en los niños? Al eliminar el Ministerio de la Mujer, estás mostrando tu desprecio absoluto por las infancias y por las adolescencias. No te importan las adolescencias que son abusadas y que son violentadas, muchas veces por personas que viven con ellos, ¿no? Básicamente por varones que viven con ellos. Entonces, el Ministerio de la Mujer medianamente tiene programas dentro del ministerio que atendían focalizadamente. No solamente esto, ¿no? prevenir eso, ¿no? Sino también buscar la sanción de quienes lo ejecutan. Entonces, ahí hay un punto muy importante, no solamente la sanción de quienes ejecutan, sino también la capacitación de las y los funcionarios públicos que atienden esos casos, ¿no? Porque de qué vale que hay una ley y todo, si es que quien me va a atender, quien me va a recibir la denuncia, se va a reír de esto. La fiscalía que va a hacer este análisis, las personas responsables de los centros de emergencia mujer, lo hacen desde una mirada o un desprecio, o simplemente son personas machistas trabajando ahí, que pasa, totalmente pasa. Totalmente común, ¿no? Es bastante más común de lo que pensábamos, pero medianamente el que el Ministerio de la Mujer les haga capacitaciones constantes, que establezca protocolos de atención para que haya un estándar mínimo de las formas, hace que no tengas una revictimización, ¿no? Hace que medianamente sea menos complicado llegar a la reparación en la justicia, ¿no? Claro. Entonces, por muchas maneras, lo mismo pasa con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿no? Entonces, hay personas especializadas que tienen una agenda, como mencionabas, específica dentro de la inclusión social, más allá del género. Claro, porque de hecho una de las tareas, uno de los estandartes que tiene el MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también es la, ¿cómo se dice? Como cuando atraviesa todo, la transversalización del enfoque de género en las diversas problemáticas. De hecho, es una de sus funciones. Al fusionar el MIMP y el MIDIS, eso pasa a segundo plano, porque además, ¿quién va a fiscalizar eso? ¿Con qué presupuesto si lo quieren reducir? No. Entonces, o sea, creo que yo iría cerrando un poco por ahí, ¿no? Como poniendo el foco y poniendo la luz sobre el hecho de que la fusión de los ministerios no es solo una fusión romanticona para prevalecer la familia, que además lo que ellos entienden como familia. O contra las feministas. Sí, o sea, hay un ensañamiento ahí. Hay un ensañamiento de un discurso que lidera el Congreso, que lidera la presidenta que nos toca ahorita y que lidera todos los poderes fascistas de derecha, que nos ponen a las personas que somos defensoras de derechos humanos, seamos feministas, ONGistas, medioambientales, cualquier ¿no? persona que observa, ¿no? Y que dice, oye, hay que defender derechos humanos. O sea, que no les permite seguir siendo impunes. Los enemigos, ¿no? Entonces hay un Ministerio de la Mujer, seguramente va a perjudicar únicamente a esas personas. Y no, perjudica a todas las mujeres y disidencias, y a los hombres también, a los infantes, a los adolescentes. A niños, a diversas poblaciones. Creo que es importante igual colocar sobre la mesa el hecho de no cerrar con una idea desesperanzadora y desoladora de maldición, todo está mal, muerte y destrucción. Porque en verdad, sí, esa es la sensación. Creo que es un poco compartida, es inevitable. La rabia, ¿no? La rabia también, la frustración y la impotencia de ver cómo simplemente están haciendo lo que se les da la gana y están atropellando nuestros derechos que ha costado años defender, ¿no? Derechos y pequeñas grandes victorias que fueron en su momento y que ahora simplemente ves cómo solo se retrocede y se retrocede. Y nos planteamos también esta pregunta de, ya, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que una de las principales cosas es un poco lo que estamos haciendo acá, que es hablar del tema. O sea, no aceptar que como son cosas, y lo veo así como en esta imagen de la política, ¿no? Como no lo que es lejano, no es lejano. Es lejano, no es yo no sé, yo no manejo esas cosas. No es necesario tener una formación política para ejercer nuestro derecho ciudadano también a levantar la voz cuando sí lo creamos necesario. Y una de las primeras cosas es no aceptar lo que está sucediendo. Claro. No aceptemos esto. No aceptar es empezar a hablar así, ¿no? Como ahorita tenemos un espacio, un podcast, pero también en el desayuno, en la mesa del desayuno de tu casa. O sea, normalizar el hecho de que estamos enteradas de lo que está pasando y que no estamos de acuerdo con lo que no estamos de acuerdo y estamos dispuestas a defenderlo también, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para defender el ministerio? Y primeramente, como mencionabas, el incomodar. No necesitamos de un podcast o un espacio de streaming y cámaras, luces.
micrófonos. Es chiste interno eso. Para poder defender el Ministerio de la Mujer. Pero sí creo que es importante el primero no quedarnos calladas. A veces es complejo opinar, si estás en un espacio en el que no te sientas segura, lo entiendo, he estado en esa situación, pero también para quienes están viéndonos es porque tenemos internet, porque tenemos celular y podemos, no te digo, haz un pronunciamiento y haz un video, que si lo quieres hacer, si quieres hacer un pronunciamiento, si quieres hacer un video, si quieres convocar a tus amigas y hacer un reel respecto a por qué razón no debería de eliminarse el Ministerio de la Mujer, o responderle a todos los comentarios de mierda que están a favor de la eliminación del ministerio. Eso es un chambón, pero si tienes, claro, la entereza emocional. La energía de hacerlo, métele. Pero si no, mínimamente no compartas esa información o comparte los discursos que promueven la no disolución del Congreso, ¿no? Que no promueven, que buscan que no se fusione este ministerio. Que el MIM se mantenga. Exactamente. Que el ministerio se mantenga. Comparte en tus redes sociales, compártelo en tus chats. Si tienes la energía para incomodar en los espacios de diálogo en los que tú habitas, sean sociales, familiares, de trabajo, hazlo, ¿no? Entonces, creo que así como nos damos el tiempo de compartir algo, de ver un meme, que la verdad cada vez el consumismo en internet está así como muy, muy rápido, hagámoslo también para pronunciarnos, para que el MIN no se fusione, ¿no? No se disuelva, porque no es una... Y eso también hay que colocarlo, porque justo hablábamos hace un ratito de lo especialista y lo, ¿cómo decirlo? Como tienen mucha maña para manejar las narrativas. Esa no es una fusión cualquiera. Es una eliminación. Es una disolución, es una invisibilización y es una eliminación del problema estructural, de ver el problema estructural que es la violencia de género en el país. Entonces, eso, ¿no? Por un lado, mantenernos informadas, hablar cuando podamos hablar, cuando nos sintamos en la capacidad de hacerlo. Organizarnos también, porque hay diversas organizaciones, grupos, ONGs, colectivas, digitales, en también tu colegio, de la calle, en tu instituto, o sea, hay espacios de organización y siempre podemos buscarlos, siempre podemos como indagar. Y eso es, y organicémonos. Yo siempre me quedo con esto, ¿no? Que si se pudo en los 90 se va a poder ahora, que no bajemos los brazos y que mientras tengamos fuerza, a veces una se siente chiquita y de verdad bastante débil, pero yo encuentro mucha fuerza también en los espacios colectivos, así que si es que está en sus... Es reconfortante, ¿no? Es darte cuenta que no estás sola, realmente, no estás sola, no estamos soles en general, ¿no? Todos quienes... realmente vemos un mínimo o podemos observar mínimamente lo que está sucediendo, es darnos cuenta que somos un montón de personas que lo estamos viendo y que no queremos permitir que esto suceda. Sí, pongámonos en la defensa del Ministerio de la Mujer. No únicamente es acuerpando, no únicamente es como mencionas, organizándonos, sino también gente, se vienen las elecciones, ¿no? Es algo que también como que quería mencionar. Sí. Si tú ves que algún candidato o candidata congresal o presidencial está a favor de esa disolución, deja de ser tu candidato o candidata, ¿no? Claro. O sea, está buscando de que, como mencionábamos, hay una impunidad absoluta frente a los homicidios, frente a los feminicidios, frente al acoso laboral, al acoso en los espacios de que estudio, se ha retrocedido, ¿no? El años. Ministerio de la Mujer busca prevenir y sancionar eso, ¿no? Entonces, no nos quedemos, tratemos de no quedarnos calladas. Es un pedido de auxilio entre nosotras. Sí. También comenté, creo que al inicio, el rol que los varones tienen en esta situación. Es que todas quienes se dan cuenta de lo que está sucediendo, todas las personas, ¿no? las que estamos involucradas. Es necesario hablar un poco desde todas, un poco haciendo la analogía de lo que está pasando con los artistas, con Interartes y el tema de las regalías, que... Ojo, no, yo por lo menos no deslegitimo, pero para nada esa lucha, y las regalías no son regalos, y igual es un congreso que está atentando contra todas las personas. ¿No? Cualquier espacio que pueda construir una narrativa memoria a favor de los derechos humanos y la memoria lo van a eliminar, y el arte es una de ellas, por supuesto, ¿no? Pero ahí también vemos cómo es que estamos muy disgregados en las luchas colectivas. Yo creo que ya es momento de darnos cuenta, como tú decías hace un rato, o sea, también en esta lucha se ven solamente actores, actrices o artistas audiovisuales, y dónde está el resto, y dónde estuvieron cuando salieron los otros, y dónde estuvimos cuando estuvieron las otras, etcétera. Entonces, realmente las mujeres y diversidades siempre son quienes ponemos el cuerpo en casi todas las movilizaciones.
Y no lo digo como que para que no lo hagamos, ¿no? Sino lo digo para para darnos cuenta que realmente esas luchas son colectivas. Y que necesitamos que se sumen todo eso. En todos los movimientos que haya. Y claro, no es que una persona como manera individual voy a estar en todas las marchas y voy a hacer todo, siempre no, porque obviamente no se puede. Pero siempre que podamos, ¿no? Meterle ahí. Intentemos, ¿no? Así que nada, de todas maneras también quería decir que otra forma de resistir también es resistir desde las artes. Sí. Y con eso me estoy yendo un poquito a los anuncios antiparroquiales, antipatriarcales, porque nuestras amigas de Almas Feministas, en coordinación con Orgullo Vi, orgullovi.p, están organizando esta convocatoria abierta de poesía Camino al Arco Iris. Eres parte de la comunidad LGTBIQ+, y sientes que la poesía ha sido tu refugio, tu grito, tu bandera, entonces esta invitación es para ti. Entren a la página de Instagram de Almas Feministas. Está toda la información ahí, porque la postulación es solo hasta el 28 de junio. Así que si lo tuyo es como que la escritura y es una forma de canalización y de resistencia también, ¿no? Por favor, entiende que este no es solo un concurso, como nos dicen, no es solo un concurso, es una ofrenda colectiva, una promesa escrita de que ya no estamos soles. La poesía es una manera muy linda de hacer catarsis, de expresarse y también de combatir, ¿no? Sí. De incomodar. Así que anímate, maricón, anímate, maricona. Almasfeministas hasta el 28 de junio, ¿no? Sí, hasta el 28 de junio en almasfeministas@gmail.com. Y esto va a cerrar el 12 de julio en Casa Astarte, en el centro de Lima, con un recital. Así que esos son los espacios en donde realmente está como la candelita, el fuego, ¿no? Sí, de resistencia colectiva. Sí, así que nos vemos ahí, porque seguro estaremos. Seguramente vamos a estar, por supuesto, ahí nos veremos las caras para quienes quieran acompañarnos, y les mandamos mucha fuerza. Sí, un abrazo grande y que viva el MIMP. Vamos a defender el MIMP. Carajo. Sí. Arriba el Ministerio de la Mujer. Adiós.